Buen día del Señor, hermanos y hermanas que se congregan en la Iglesia Bíblica Emanuel y amigos que nos escuchan. Que la gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe, siempre con su cuidado providencial para sus hijos, esperando que cada uno se encuentre bien en unión con sus familiares. Continuamos con la exposición de nuestra declaración de fe, para lo cual en primera instancia vamos a tener unas palabras de oración. Señor, te damos gracias por esa misericordia mostrada hacia nosotros en este día, dándote gracias por la oportunidad de poder celebrar tu día, aunque de manera particular por las circunstancias sanitarias. Queremos rogarte que nos permitas y nos ayudes a poder tener la actitud correcta y la disposición para poder celebrar tu día, aún a pesar de las circunstancias, poderlo hacer de manera familiar en nuestros hogares, pero con la misma devoción y con la misma actitud que tú demandas. Todo eso te lo pedimos, oh Señor, por los méritos de Jesucristo, rogándote que puedas dirigirnos al venir a tu palabra en este momento. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos entonces con la exposición de nuestra declaración de fe y estamos considerando el capítulo 3 de la misma. Hemos estado por lo largo de algunas semanas considerando el capítulo 3 que habla sobre el decreto de Dios, y la estructura o bosquejo que hemos estado considerando es el siguiente. Hemos estado hablando en los párrafos 1 y 2 en lo referente al decreto general de Dios, su decreto general y todos los acontecimientos. También estuvo considerándose la semana anterior el decreto específico, la predestinación para salvación, en los párrafos 3 al 5 del capítulo 3. Y hoy consideraremos también, o culminaremos en este caso, el capítulo 3, hablando del decreto específico, la eficaz ejecución de la elección. En el párrafo 6 y en el párrafo 7 trataremos su decreto y su manejo prudente. Por lo tanto, como hoy mencionamos, vamos a considerar los párrafos 6 al 7. El título general de la exposición de hoy será la eficaz ejecución de la elección. Para eso vamos a leer en primera instancia los párrafos 6 y 7 de nuestra declaración de fe. Dice el párrafo 6: Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Párrafo 7. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que todos los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza y reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Su decreto específico, la eficaz ejecución de la elección. Vamos a considerar algunos puntos en este párrafo 6. Uno de ellos va a ser su designación divina, tomando en consideración la primera línea del párrafo 6, que menciona así: así como Dios ha designado
a los elegidos para la gloria de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Uno de los primeros aspectos que consideraremos al inicio de este capítulo del decreto de Dios que hemos estado considerando fue precisamente el tema de su decreto general. Cuando mencionamos que Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Haciendo énfasis, o habiendo hecho un énfasis particular en la soberanía de Dios al principio, quien tiene todo el derecho legal para determinar qué hacer con sus criaturas, ahora vemos en el párrafo 6 una reafirmación de aquella verdad mencionada, atribuyéndole directa y únicamente a la voluntad divina el hecho de haber designado o determinado aquellos escogidos para la gloria. Sin embargo, Dios no solo se ha encargado de elegir o predestinar, sino que de acuerdo a su propósito eterno y libre voluntad, también en su decreto ha preordenado todos los medios para que esa elección se lleve a cabo en el tiempo eficazmente. Por ejemplo, pensemos en esto en consideración a un plano para construir un edificio. Aunque el plano como tal no es el edificio, en el mismo, es decir, en el plano se encuentran especificadas de manera gráfica la obra futura. Se establecen cuáles serán las directrices y medios a utilizar en su construcción. Por lo tanto, en lo referente a la elección o predestinación de aquellos que serán salvados, Dios no solo ha determinado que serán elegidos, sino que en su plano, es decir, en su decreto, también incluye la preordenación de todos los medios necesarios para este propósito. Así que, en ningún momento deberíamos pensar que en los predestinados existe algún mérito para su elección, como ya hemos hablado, pero tampoco debemos de pensar que estos elegidos llegarán a ser salvos de cualquier forma o de cualquier manera. No, ellos llegan a la fe única y exclusivamente en el tiempo y con los medios que el Dios soberano determinó en su decreto. Según Tesalonicenses 2:13 menciona lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Efesios 1:4 también menciona: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El énfasis principal de ambos textos es que Dios nos escogió desde el principio, o más específicamente desde antes de la fundación del mundo, para su gloria. Sin embargo, esa decisión libre y soberana también incluye elementos o medios para que se lleven a cabo eficazmente, y también para que sea evidente la salvación de los escogidos al mundo. ¿Cómo es que Pablo sabía quiénes eran escogidos o quiénes no? ¿Acaso recibió una revelación especial en el sentido para reconocernos o para reconocerlos? Pues específicamente no, pero aquellos a los cuales Dios ha designado para la gloria de su gracia, no pasan desapercibidos en el mundo. Hay evidencias muy claras en los creyentes que Dios ha elegido para salvación. Esto como resultado de los medios que Dios utiliza y ha ordenado para su eficaz elección. La obra santificadora del Espíritu, la fe en la verdad, una vida piadosa en este mundo de corrupción y tinieblas nunca pasará desapercibido. Serán claras evidencias en aquellos
que Dios ha predestinado salvar. Pero antes de considerar la identidad exacta que las Escrituras resaltan en los elegidos, lo cual será parte de nuestro segundo punto, permítame dirigirme por un momento nuestra mirada hacia el inicio de la elección o la fuente de donde emana esta gracia inmerecida. Hay un término que fue mencionado la semana anterior y en el cual quisiera meditar un poco más. Esto nos servirá como una buena base para continuar con el tema del decreto específico de Dios. El término a considerar es conoció, el cual lo encontramos en la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículo 29. Déjenme leer desde el versículo 28 y dice lo siguiente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Existen posiciones teológicas, y entre ellas el arminianismo, que sostienen, referente a la predestinación, la idea de que el conocimiento previo de Dios se refiere a Dios viendo las futuras decisiones de la gente o de las personas. Por lo tanto, como Dios podía ver que algunos lo iban a elegir en el tiempo, entonces Él decidió escoger antes de la fundación del mundo a todos aquellos que lo elegirían en el futuro. La realidad es que esta posición no tiene un verdadero sustento bíblico, aunque en algunos casos utilizan el texto, como por ejemplo de Romanos 8:29, para sustentarlo. Entonces, ¿a qué se refiere el término conoció? Primero veamos que el texto no dice, por ejemplo, por las acciones de los hombres que conoció, o por las decisiones que conoció. No es un conocimiento de sus acciones o decisiones, sino que hay una referencia al conocimiento de la persona, o personas, o pueblo, a los que conoció. Romanos 11:2 menciona: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo? La interpretación arminiana considera que Dios conoce las acciones de las personas y por eso las elige. Pero estos no hacen referencia, o mejor dicho, este texto que estamos considerando, no hace referencia a las acciones de las personas, sino a las personas. Esto marca una gran diferencia en la interpretación de lo demás, y por ende también va a marcar una gran diferencia en las demás conclusiones que se lleguen. Sin embargo, además de esto es mucho más profundo que solo tener un conocimiento previo de los hechos de las personas. El término conoció describe una acción de amar y elegir a la persona. Llegamos a esta conclusión por la forma como la Escritura en otras porciones utiliza el mismo término, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Génesis 4:1 menciona lo siguiente: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Vemos el término conoció en este texto bíblico en referencia a la relación que existía entre Adán y Eva. Creo que es evidente para todos, a menos de que usted tenga un pensamiento arminiano y esté viendo en este momento el texto lo mismo que ellos podrían ver en Romanos 8:29. Es decir, algo como esto: bueno, esto se refiere a que Adán conocía tan bien las acciones de Eva por el tiempo que habían compartido juntos. Sabía sus gustos, sabía sus colores favoritos, su plato de comida favorito, incluso sabía lo que pensaba antes de que ella lo diga. Y por lo tanto, por ese conocimiento previo que Adán tenía de Eva, entonces Eva concibió y dio a luz a Caín.
Espero que nadie haya llegado a estas conclusiones en verdad. El punto es que el uso del término conoció en Génesis 4.1 describe la idea de una relación más íntima y amorosa. De hecho, es la relación más íntima y amorosa que un hombre puede tener con una mujer. No es un mero conocimiento, sino un profundo amor y conexión con la persona. Obviamente dentro del marco del pacto matrimonial con que Dios los había bendecido. Pero veamos otro texto, Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vemos la escena de la ordenación del profeta Jeremías, en el cual Dios le dice que lo conocía desde antes de que fuera concebido. Nuevamente no se refiere a un conocimiento previo de sus acciones, sino a una relación de amor previa. Pero en este texto vemos más detalles del resultado de ese conocimiento o relación previa. Dios lo consagra, es decir, lo separa, y lo nombra profeta, así es como Dios lo conoció. Diríamos que lo amó previamente, pero también determinó medios específicos para expresar esa elección. Lo conoce, lo llama a salvación, lo separa para su servicio, y esto es evidente en el tiempo. Sin embargo, el mismo término conocer también es usado en otras partes de la Escritura. Ahora veamos en el Nuevo Testamento, pero en sentido negativo. Mateo 7, capítulo 7, versículo 23. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bajo la interpretación incorrecta de que el término conocer se refiere específicamente a un conocimiento previo de las acciones de las personas, entonces concluiríamos que el Señor está diciendo sobre estos hombres que decían seguirlo porque hacían algunas señales y prodigios. Cuando Él les dice nunca los conocí, en otras palabras estaría diciendo nunca conocí de sus acciones, labores, milagros, nunca los conocí. Pero la realidad que es que, de acuerdo a lo mencionado previamente, el término conocí implica mucho más que eso, y esta interpretación es incorrecta. Cristo se está refiriendo a que con estos hombres, aquellos hombres que le decían Señor, Señor, aquellos hombres que echaban fuera demonios y hacían milagros, Él les responde que nunca los conoció. ¿Y por qué nunca los conoció? Porque nunca tuvieron una relación, nunca tuvo una relación con ellos, nunca los amó. Por lo tanto, sus acciones, aunque parecerían extremadamente buenas y elogiables, no procedían de los medios que Él ha preordenado en su decreto, sino que simplemente eran intenciones humanas de ganar un reconocimiento, quizás al usar el nombre de Jesús. Pero los frutos de esos hombres solo evidenciaban algo. La raíz no era Cristo, por lo tanto no los conocía relacionalmente. Veamos otro texto, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este texto es bastante claro y describe a un pastor y sus ovejas, lógicamente usando esta figura como una analogía de la relación que existe entre el buen pastor Jesucristo y sus ovejas, los escogidos. Dice el texto que sus ovejas, de lo cual desde ya describe un sentido de pertenencia. Al decir sus ovejas, ellos escuchan la voz de su pastor y responden a esa voz siguiéndole. El buen pastor derrama de su gracia otorgándole la vida eterna y preservándolos de tal manera que nunca perecerán y nadie los arrebatará de su mano. Nunca se perderán ni se extraviarán.
Pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué ellos pueden experimentar y disfrutar de tales beneficios? Bueno, porque Él los conoció, los ha elegido, los ama y los ha consagrado para tener una relación personal con ellos desde antes de la fundación del mundo. Siendo esta gloriosa verdad así, el hecho de que Dios se haya condescendido de hombres caídos, pecadores, y por su libre voluntad, según sus propósitos eternos y para su propia gloria, Él escogió soberanamente derramar su gracia sobre algunos de ellos, determinando también los medios necesarios para que esa elección sea eficazmente aplicada en todos los escogidos en todos los tiempos. Consideremos entonces el segundo punto de lo que estamos tratando en este día. Su identidad exacta. Continuamos en la siguiente línea del capítulo 3, párrafo 6 de nuestra declaración de fe. Menciona lo siguiente. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Debido a lo mencionado anteriormente, por lo tanto, los escogidos de Dios, que no tenían ninguna cualidad especial en sí mismos, de hecho, se encontraban igualmente separados del Señor por causa del pecado, como todos los hombres nacidos naturalmente después de Adán. Y de esa condición caída, son redimidos por la obra perfecta de Cristo en su vida y muerte en la cruz del Calvario. Esta obra de regeneración es iniciada y aplicada eficazmente en su debido tiempo cuando los escogidos de Dios son llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Si preguntamos, ¿cómo podemos saber si somos elegidos? Respondemos, por lo que las Escrituras enseñan y se encuentra resumido también en nuestra declaración de fe. Respondemos, sí podemos saber que somos elegidos, y esto podemos saberlo por la observación de los frutos de la elección en nuestras vidas. Es decir, por aquellos frutos que la vida de los elegidos evidencian en el tiempo. Estos frutos de la elección se inician, desarrollan y perfeccionan a través de la aplicación eficaz del Espíritu de Dios, de todas aquellas gracias preordenadas en el decreto soberano de Dios, para que a los que antes conoció y predestinó sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un número determinado de los elegidos por Dios. Evidentemente no conocemos el número exacto, pero sí podemos conocer en el tiempo aquella identidad de los que están unidos a la vid verdadera. ¿Y cómo podemos conocer su identidad? Pues precisamente, al ser hombres y mujeres regenerados, estos producirán constantemente mucho fruto que glorifique el nombre de aquel que los escogió para salvación. Título en su capítulo 2, versículo 14, Tito en su capítulo 2, versículo 14, menciona, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Romanos, en su capítulo 8, versículos 28 al 30, menciona, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. El versículo 28 inicia diciendo, y sabemos. No es nada oculto para el apóstol Pablo y sus oyentes. Hay una identidad definida y clara de aquellos que aman a Dios. Los creyentes verdaderos siempre van a marcar una diferencia en cualquier lugar y contexto en que el Señor en su providencia les conceda vivir. Todas las cosas, todo lo que Dios ha preordenado, todo aquello que el Señor ha establecido en su plano o decreto, servirá y beneficiará de manera eficaz en la vida de cada creyente conforme al propósito eterno por el cual son llamados. ¿Y a qué se refiere con todas las cosas? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que nos ayudan para bien? En el texto de Romanos 8 nos informan que aquellos a quienes conoció de antemano, los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta cadena de sucesos, eventos preordenados con anticipación, son aplicados en el tiempo por el Espíritu de Dios a cada hombre o mujer que el Señor escogió para salvación. Y todas estas cosas nos ayudan a bien. Haber sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, ser llamados de las tinieblas a su luz admirable, ser justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, de haber sido hijos de ira, ahora ser adoptados por el buen Padre Celestial, ser parte de ese pueblo santo que Dios ha separado para sí mismo y preservados por el Todopoderoso, para que un día todos los escogidos puedan ser partícipes de una gloria mayor y más satisfactoria, junto con la venida de nuestro Salvador por segunda vez. Estos son algunos de los aspectos que Dios ha preparado de antemano, que nos ayudan para bien, conforme a su propósito eterno. Más adelante en nuestra declaración de fe, en los capítulos 10 al 17, hay un gran resumen y un buen resumen de cada uno de estos medios que el Señor determinó para nuestro bien. Todos aquellos que fueron escogidos, elegidos o predestinados conforme al decreto de Dios, antes de que todo fuera creado, todos, sin excepción, el mismo número de personas que estuvo presente en la mente del Señor cuando llevó a cabo su decreto, será el mismo número de personas que serán glorificados por la eternidad. ¿Pero por qué? Bueno, 1 de Pedro 1:5 menciona lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alguien diría, está bien, comprendo que Dios ha elegido soberanamente y que aquellos a quienes Él ha escogido para salvación serán salvos. Pero surge la pregunta, ¿los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan? ¿Quiere decir que serán salvos de cualquier manera? Los elegidos serán salvos única y exclusivamente de la forma en que Dios ha preordenado que todo esto suceda, y de ninguna otra manera. Por lo tanto, aquello que hagan los elegidos será en concordancia a ese llamado recibido. Efesios 2:10 también menciona, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no debería haber un elegido por Dios, un creyente verdadero que pase toda su vida cristiana sin participar genuinamente de las buenas obras que el mismo Dios que le eligió preparó con el propósito de que anduviera en ellas. De hecho, es una de las formas por las cuales reconocemos también la identidad de los elegidos por Dios. Y esto debe ser de ánimo y esperanza también para todo creyente.
Sin embargo, nuestra declaración de fe también reconoce que hay un número particular y definido de aquellos que ha elegido para salvación. Y eso quiere decir también que así como ha elegido un número particular para salvación, dice la otra parte del texto de nuestro párrafo, que hay un objeto exclusivo. Es decir, leo el texto del párrafo de nuestra declaración de fe. Nadie es redimido por Cristo. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Aunque esto ya fue considerado en párrafos anteriores en nuestra declaración de fe, debemos reafirmar precisamente aquello. Nadie más, fuera de los escogidos por Dios, podrán participar de su redención, llamado, justificación, adopción, santificación. Todas estas gracias son exclusivas de aquellos que han sido elegidos. Alguien podría pensar, esto es injusto. ¿Cómo puede ser que no se le dé las mismas oportunidades a todos? Aunque de por sí, evidentemente esta es una pregunta bastante atrevida ante la soberanía de Dios, la respuesta es bastante sencilla. Nadie está buscando de Dios. No hay quien quiera hacer lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una evidencia clara de esto es que el mensaje del Evangelio ha sido predicado desde Génesis 3:15, con la promesa de un Redentor que vendría a rescatar a su pueblo. Y este mensaje fue rechazado por muchos, e incluso cuando se cumplió dicha promesa de la venida del Salvador, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahora, después de aproximadamente 2000 años, luego de esto, se continúa predicando el mismo Evangelio, pero ya cumplida la venida del Mesías Salvador, ahora a la espera de su segunda venida y juicio final. Sin embargo, la apatía y desinterés en algunos o muchos en conocer a aquel Dios Redentor y Todopoderoso para salvar, son evidencias claras que no hay injusticia en Dios. Porque si Él no hubiese determinado en su decreto salvar a algunos, la realidad que entonces sería que todos sin excepción seríamos condenados, porque la voluntad de la criatura se ha vuelto contra su Creador. Y solamente cuando Él obra con los medios que ha preordenado para salvar por la fe en Cristo Jesús, es que los hombres tienen esperanza. Él no tendría ninguna obligación de hacerlo así, pero en su libre voluntad y soberanía decidió escoger para salvación. San Juan capítulo 6, versículos 64 y 65 menciona lo siguiente. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Señor había realizado milagros, alimentado a multitudes, caminado sobre las aguas, pero a pesar de todas esas señales y especialmente luego de haber predicado el Evangelio para salvación, muchos o gran parte de las multitudes solamente le seguían por las cosas físicas que les daba, sin interesarse en las verdades espirituales que estaban siendo transmitidas. Esta precisamente puede ser una evidencia o señal de que alguien no ha sido salvado aún, de alguien que no ha conocido verdaderamente a Cristo. Estas personas le buscaban o se acercaban a Él sin reconocer su deidad, su señorío, su soberanía sobre todas las cosas. Se acercan a Él solamente para recibir bienes en esta tierra
que satisfagan momentáneamente sus necesidades terrenales, pero no se acercaban a Él para recibir el agua de vida que les estaba ofreciendo. Estas son características visibles de alguien que ha sido elegido para salvación o no. Quienes viven así y no tienen ningún interés en lo que Dios ha dicho en su palabra, están evidenciando la realidad y la condición de su alma. Juan 8:47 menciona: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo aquel que forma parte del número específico de hombres y mujeres que ha sido eficazmente llamado, vivirá conforme toda su vida en todas las áreas de una forma coherente con esa verdad. Esto no quiere decir que habrá una perfección en toda su vida. No seremos perfectos plenamente hasta que seamos redimidos completamente en su segunda venida o perfeccionados. Sin embargo, el creyente verdadero, aquel que ha sido elegido, tendrá un anhelo ferviente, constante, por escuchar las palabras de Dios, pero también tendrá una intencionalidad de poner en práctica cada día, conforme su entendimiento y comprensión van desarrollándose, y va poniendo en práctica aquello que va aprendiendo. En general, la elección es lo que hace la diferencia entre los salvos y los que se quedan en su condición para ser condenados por la eternidad. Unos experimentan la gloria de su gracia y otros recibirán la gloria de su justicia. Pero al final, Dios es el que ha elegido, Dios es el que ha escogido para salvación, y Dios es quien ha preordenado todos los medios necesarios para que sea eficaz ese llamado, para que sea eficaz esa ejecución de la elección. Dios ha determinado y preordenado todos los medios necesarios. Veamos la última parte en el capítulo 3. Ahora, habiendo terminado el párrafo 6, veamos el párrafo 7, donde habla de su decreto y el manejo prudente. Dice el párrafo 7 del capítulo 3 de nuestra declaración de fe: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Nuestra declaración de fe cierra este capítulo animándonos y aconsejándonos cómo debemos pensar acerca de esta doctrina. Aunque la misma es muy clara por la revelación de la Escritura, también existe el misterio de la predestinación, especialmente un misterio para nuestras mentes caídas y limitadas. Pero este debe manejarse con mucha prudencia y cuidado. Por este preciso hecho es que los hombres deben estar más atentos a la voluntad de Dios revelada en su palabra y rendir nuestra obediencia a la misma. En otras palabras, si creemos en esta doctrina del decreto de Dios, la elección, la predestinación, es porque la Escritura lo enseña. Y aunque Dios pudo haber utilizado a diversos hombres para profundizar en esas doctrinas, nuestra convicción y obediencia viene de la palabra de Dios. Hay diversos beneficios que menciona este párrafo 7 con respecto a nuestras almas cuando hay una comprensión correcta de esta doctrina. Y un
especial y manejo prudente. Nos menciona que hay una seguridad del llamado eficaz. Para los creyentes verdaderos, hubo un tiempo o momento señalado por Dios para que por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo, nuestros ojos pudieran ver, nuestros oídos escuchar el mensaje del Evangelio. Aquello que nos llevó a considerar nuestro pecado como algo desagradable y ofensivo hacia Dios, pero también pudimos ver la oferta de perdón y justicia en Cristo Jesús. Dejamos de confiar en nuestras propias obras para poner toda nuestra confianza en las obras de Cristo Jesús que Él llevó a cabo en su vida y muerte. Cada uno puede tener diferentes testimonios personales y particulares de aquel momento, pero todos los creyentes deben coincidir en algo. Cualquiera que haya sido la circunstancia de nuestra vida, la seguridad del llamamiento eficaz se fundamenta en la seguridad del mensaje que recibimos para salvación. Y el único mensaje que el Espíritu Santo aplica a los corazones para salvación es su Evangelio. Entonces, uno de los beneficios que recibimos es una seguridad del llamado eficaz. Pero también recibimos una seguridad de nuestra elección. Aunque algunos se opongan a esta doctrina y argumenten que nadie puede estar seguro de su elección, las Escrituras nos dicen lo contrario. Los hombres pueden tener seguridad en la elección de Dios, precisamente porque es Dios quien nos elige. Es un Dios soberano sobre toda su creación, es justo en todos los sentidos, es inmutable en sus decretos, y todo lo que ha dicho lo cumplirá. Y si Dios ha dicho que nos conoció, nos eligió, nos predestinó antes de la fundación del mundo, solo podemos decir amén. Descansamos en su palabra y procuraremos estar firmes y más seguros en esta doctrina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 menciona: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Uno de los beneficios entonces de esta doctrina del decreto de Dios, su decreto general, su decreto específico con respecto a la predestinación o elección, es que hay una seguridad. Los creyentes pueden tener una seguridad en la elección que Dios ha llevado a cabo. Por lo tanto, si tenemos una seguridad en el llamado eficaz y una seguridad en la elección de Dios, esto es un motivo más de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Si hay una reacción continua que debe evidenciarse en los creyentes que van conociendo cada vez más a Dios por medio de su palabra, la reacción evidente y continua debe ser precisamente esta: alabanza, reverencia y admiración por los hechos asombrosos e incomparables de Dios. Hechos asombrosos e incomparables hacia criaturas débiles y falibles que no lo merecen. Pero también tenemos el beneficio que debe producir esta doctrina, y eso debe de ser producido en nuestros corazones. Debe haber humildad. Constantemente nuestra naturaleza caída pretende atribuirse algún mérito o reconocimiento en lo que respecta a la salvación. Quisiéramos decir que hicimos esto o aquello para ganarnos el favor de Dios, pero la realidad es que esta doctrina pone a nuestro orgullo y ego en su lugar. El único que gobierna sobre todas las cosas y todo lo que sucede, y que de manera particular ha elegido por su libre voluntad a algunos hombres para salvación, es el Dios soberano. Y absolutamente nadie podría decirle: ¿qué haces? Sino lo único que podríamos decir es: lo que tú digas, Señor. Uno de los beneficios, por lo tanto, es humildad a nuestras almas y a nuestros corazones. Pero también hay el beneficio de que puede producir diligencia.
Profundizar en estas doctrinas y conocerlas más profundamente nos va a llevar a ser más diligentes. Alguien podría argumentar, como Dios ha elegido entonces y ha preordenado todo para salvación, todo para la salvación de los hombres, entonces si soy un elegido, no importa lo que haga en esta vida, al final seré salvado. Nada puede estar más alejado de la verdad que esto. Incluso deberíamos pensar que si alguien considera o piensa de esta manera sobre sí mismo, es decir, soy un elegido, no importa lo que hagan en la vida, debería muy seriamente examinar su fe, porque esa actitud o esa negligencia no es un fruto digno de arrepentimiento, el pensar así. Aquellos que Dios ha escogido para salvación por la obra del Espíritu Santo en sus corazones, desarrollará diligencia y responsabilidad en el temor de Dios. Porque, ¿cómo descuidaría una salvación tan grande? Conocer y profundizar en esta doctrina lo que nos ayudaría y nos ayuda, nos insta es a ser diligentes en nuestras responsabilidades, confiando plenamente en la elección de nuestro Dios soberano. Pero también esta doctrina puede traer abundante consuelo a nuestras almas. Conocemos que vivimos en un mundo caído con constantes desilusiones, con constantes situaciones adversas, con diferentes situaciones que enfrentamos. Pero pensemos un poco y permítanme leer algunos textos de 1 Tesalonicenses capítulo 1, lo que Pablo escribió a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 en adelante. Dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ver las palabras que Pablo escribe a los tesalonicenses, a creyentes en circunstancias adversas, difíciles, que luchaban con pecados, pero que había una realidad: ellos habían sido elegidos por Dios. Y esa elección era evidente a Pablo, quien escribe, y era evidente a los que estaban a su alrededor. Y eso debe producir abundante consuelo a nuestras almas, porque a pesar de las circunstancias más adversas, nuestra elección, o mejor dicho, la elección de Dios con respecto a nosotros para salvación, puede evidenciarse aún en las circunstancias más adversas, que otros puedan dar testimonio de esa elección soberana de Dios. La pregunta es: ¿a quiénes? ¿Quiénes experimentarán todas estas gracias que Dios ha preordenado en su decreto soberano? La última línea de nuestro párrafo 7 en el capítulo 3 del decreto de Dios dice:
a todos aquellos que sinceramente obedecen al Evangelio de Cristo. La pregunta final es, ¿obedeces sinceramente el Evangelio de Cristo? Porque si esto es así, tus obras, tus acciones, tu vida, tus hechos hablarán de tu fe genuina. Y esto será evidente en tu entorno, al mundo. Tu elección o la elección de Dios probablemente va a ser conocida a todos los que están a tu alrededor. Ellos sabrán de que Dios te ha escogido para salvación por los frutos y las obras que Dios preparó de antemano, en las cuales debemos de andar. Pero si no es así, si no has creído en el Evangelio y mucho menos lo estás obedeciendo, y si ahora quizás en la providencia del Señor has examinado tu vida a la luz de la palabra de Dios y encuentras que no hay fe, bueno, la buena noticia es precisamente esta. Dios ha decidido elegir para salvación. Él ha determinado salvar. Por lo tanto, hay esperanza. Y quizás hoy puede ser el día de tu salvación. Por lo tanto, roguemos al Señor para que pueda aplicar su Evangelio a tu alma, en el poder de su Espíritu Santo, dándote la fe para creer en Cristo con todo su ser. Esperamos que a los creyentes esta doctrina sobre el decreto de Dios pueda producir ánimo y esperanza mucho más en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Es evidente que ver hacia el futuro a veces por las circunstancias puede ser muy desalentador, pero ver al futuro bajo la perspectiva de lo que Dios ha determinado hacer es de mucha esperanza. Y en su decreto Dios ha preordenado todas las cosas para que sus propósitos sean cumplidos. Y con respecto a su iglesia, con respecto a los creyentes que Él ha escogido, sus propósitos se van a cumplir tal como Él lo ha mencionado. Hemos culminado el capítulo 3 de nuestra declaración de fe sobre el decreto de Dios, esperando que en la providencia del Señor podamos seguir avanzando en la definición de nuestras convicciones doctrinales de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude. Amén.